Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a calcular los máximos, mínimos y puntos de inflexión de la función f de x igual a x más el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 1. Esta función ya la hemos estudiado en varios vídeos anteriores. Podemos ver los links en los comentarios del vídeo. Por un lado, hemos calculado el dominio de f de x, que era igual a la unión de los intervalos de menos infinito a menos 1 y del 1 al más infinito. Habíamos calculado también las asíntotas. Y habíamos visto, ¿vale?, que tenía asíntotas verticales en x igual a 1 y menos 1. En concreto, gráficamente, ¿vale?, lo que teníamos era teníamos el menos 1 y teníamos el 1 con las asíntotas verticales. Y nuestra función, cuando x tendía a infinito, tiende a menos infinito, teníamos aquí una asíntota vertical que también tendía a menos infinito, aquí tenía otra asíntota vertical que iba a menos infinito y aquí iba a más infinito. ¿Vale? No tenía asíntotas oblicuas y no tenía asíntotas horizontales. Y para el cálculo de los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión, ¿vale?, también que necesitamos la primera y la segunda derivada. Ya en un vídeo anterior también habíamos calculado la primera derivada de x, que era x al cuadrado más 2x menos 1 dividido por x al cuadrado menos 1, y también la segunda derivada de x, que era menos 2 por x al cuadrado más 1 dividido por x al cuadrado menos 1 al cuadrado. También habíamos visto que la primera derivada estaba definida en todo el dominio desde menos infinito a menos 1, unión con 1 al infinito, y la segunda derivada también estaba definida en todo el dominio, de menos infinito a menos 1, unión con el 1 al infinito. Bueno, pues vamos a calcular los máximos y los mínimos. Estos máximos y mínimos, ¿vale?, se van a producir o bien donde la primera derivada sea igual a 0, y también se pueden producir donde la primera derivada no esté definida. ¿De acuerdo? Aquí justo donde la primera derivada no está definida, ya hemos calculado los límites cuando nos aproximábamos a los extremos de los dos intervalos, a menos infinito y a infinito, a menos infinito, a menos 1, perdón, y a menos infinito, y a x igual a 1 y a x igual a infinito. En todos los demás puntos la primera derivada está definida. Por lo tanto, el único punto o los únicos puntos donde tenemos que buscar es donde la primera derivada sea igual a 0. Pues vamos a ver, f' de x es igual a 0. Por lo tanto, x cuadrado más 2x menos 1 dividido por x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Y para esto el numerador tiene que ser igual a 0. X cuadrado más 2x menos 1 igual a 0, y resolvemos la ecuación de segundo grado. X, esto se va a cumplir cuando x es igual a menos b, menos 2, aquí tenemos la b, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, 2 al cuadrado 4, menos 4ac, 4 por 1, por menos 1, menos por menos más, 4ac sería 4 por 1 y por 1. Tendríamos aquí un 4 más 4. Y todo esto dividido por 2a. 2 por 1, 2. Tendríamos menos 2 más menos la raíz de 8 partido por 2. Y esto es igual a menos 2 más menos 2 raíz de 2 partido por 2. Simplificamos el 2 y el 2. Y nos quedan dos soluciones. Menos 1 más raíz de 2 y menos 1 menos raíz de 2. Que aproximadamente esto va a ser 0,41 y esto va a ser menos 2,41.
1,41, ¿vale? Dado que raíz de 2 aproximadamente es 1,41. ¿Cuántos ceros tiene, por tanto, la primera derivada? En un primer momento podemos pensar que tenemos 2 ceros, pero no es así, porque la primera derivada, recordemos que estaba definida en desde menos infinito a menos 1 y luego de 1 a infinito, ¿vale? Porque estaba condicionada por el dominio de esta función. Y el 0,41 está justo aquí en medio, es decir, 0,41 está fuera del dominio de f de x. Y solo nos queda el menos 2,41. Es decir, la primera derivada tiene un único cero. Nos preguntamos ahora qué es, máximo o mínimo. Así que lo que tenemos que hacer es utilizar el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada, recordemos que era menos 2 por x al cuadrado más 1 dividido por x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Si f segunda de x es mayor que 0, será un mínimo. Si f segunda de x es menor que 0, será un máximo. ¿Y qué ocurre con f segunda de x? Pues si nos fijamos, aquí tenemos un menos 2, esto es un valor negativo. Aquí tenemos x al cuadrado, que siempre va a ser positivo por ser un cuadrado, más 1, con lo cual esto también siempre va a ser positivo. Y aquí tenemos el cuadrado de x al cuadrado menos 1. El único problema es cuando x es igual a más o menos 1, pero que está excluido del dominio, ¿vale? No pertenece al dominio, con lo cual no tenemos ningún problema. Aquí tenemos entonces otro cuadrado perfecto, por lo tanto el denominador también es positivo. Tenemos el menos 2 que es negativo, aquí un positivo y aquí un positivo. Es decir, la segunda derivada de x, f segunda de x, es siempre menor que 0. Por lo tanto, estamos en este caso. Así que en x igual a menos 1 menos raíz de 2, lo que vamos a tener es un máximo. Si ahora vamos a recuperar nuestra gráfica que habíamos empezado a pintar antes, pues lo que tenemos es un único máximo, ¿vale? Nuestra función va a hacer algo así. ¿En qué punto? En menos 1 menos raíz de 2, ¿vale? No sé si este va a ser positivo o negativo, ¿vale? Estoy dibujando el máximo, no he calculado el valor de f de x en este punto para saber si va a estar por arriba o por debajo, ¿vale? Y luego, desde entre 1 y más infinito, no tenemos, ¿vale? No tenemos ningún máximo, con lo cual, ¿vale? Nuestra función es simplemente siempre creciente. Aquí nuestra función es creciente, aquí nuestra función tiene aquí un máximo. Vamos a dibujarlo en otro color, vamos a dibujarlo en verde. Es decir, aquí nuestra función crece, aquí lo que tenemos es un máximo, aquí nuestra función decrece y aquí en todo este tramo nuestra función crece. Y luego además, ¿qué es lo que vemos de nuestra segunda derivada? Nuestra segunda derivada es siempre menor que 0. Por lo tanto, no hay puntos de inflexión. Porque f de x siempre es distinto de 0, ¿vale? No hay ningún f de x donde la segunda derivada sea igual a 0, que sería una condición necesaria para tener un punto de inflexión. Y además, ¿vale? También f de x es siempre cóncava. Porque f de x, la segunda derivada de f de x es siempre menor que 0, ¿vale? Por lo tanto, si volvemos a nuestra gráfica original, tenemos aquí que crece, aquí decrece,
aquí crece y en todo el intervalo es cóncava. Si queremos, podemos hacer también aquí ahora una tablita de resumen con los puntos clave. Tenemos aquí el -1, tenemos aquí el 1, aquí tenemos el -1 menos raíz de 2, y aquí si queremos podemos dibujar el 1 más raíz de 2, el -1 más raíz de 2. ¿Qué es lo que nos ocurre aquí? El dominio está definido aquí, este es el dominio. Desde 1 aquí tenemos el dominio de f de x. Lo que tenemos hasta aquí es crecimiento y aquí tenemos decrecimiento. Crece, decrece, porque aquí lo que tenemos es un máximo local, ¿vale? Es un máximo local. ¿Por qué? No es un máximo absoluto porque luego vemos que aquí nuestra función tiende a infinito. Y luego aquí lo que tenemos es crecimiento de la función. Y aquí lo que tenemos es, por un lado, concavidad en toda esta zona, desde menos infinito hasta el -1, y aquí tenemos concavidad de nuevo. ¿Vale? Una gráfica que viene a ser entonces algo de nuevo así. Aunque es un poquito repetir. El -1, el -1, -1, 1, -1 más raíz de 2, hacia menos infinito, más menos infinito, menos infinito, hacia más infinito, máximo local. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.